La peste, por Albert Camus. La peste es un libro escrito por el francés Albert Camus en el año 1947. En el libro se plasma la historia de una plaga brutal que azotó la ciudad de Orán. Es una novela existencialista y alegórica que aborda temas como la enfermedad, el sufrimiento, la soledad y la lucha por la libertad en un contexto de opresión. La ciudad de Orán se ve repentinamente azotada por una plaga mortal. Pasamos a los personajes. Personajes principales. Doctor Bernard Rieu. Es el protagonista de la novela y un médico dedicado que trabaja incansablemente para combatir la peste. Rieu es el primero en reconocer la gravedad de la situación y es un ejemplo de solidaridad humana y resistencia ante la adversidad. Raymond Rambert es un periodista que se encuentra en Orán para investigar condiciones sanitarias y queda atrapado en la ciudad debido a la cuarentena. Inicialmente desesperado por escapar y reunirse con su amada en París, Rambert decide quedarse y ayudar a combatir la peste. Jean Taroux, un turista atrapado en Orán que se convierte en un personaje central en la lucha contra la enfermedad. Taroux organiza un grupo de voluntarios para ayudar a los enfermos y a las autoridades sanitarias. A lo largo de la novela, reflexiona sobre su vida y sus acciones, cuestionándose la moralidad y el sentido del compromiso humano. Joseph Grand, un funcionario público que lleva una vida monótona y solitaria. Obsesionado con escribir la frase perfecta para comenzar su novela, Grand se une al esfuerzo colectivo contra la peste y se convierte en un personaje de gran importancia simbólica. Padre Panelu es un sacerdote jesuita que predica serenos que la peste es un castigo divino por los pecados de la humanidad. A medida que la situación empeora, el padre Panelu se enfrenta a su propia crisis de fe y a la complejidad del sufrimiento humano. Personajes secundarios. Cotard es un hombre solitario y paranoico que intenta suicidarse al comienzo de la novela. A medida que la peste avanza, Cotard se beneficia del caos y la desesperación, pero finalmente sufre las consecuencias de sus acciones. Doctor Castel, un médico colega de Rieu que trabaja en el desarrollo de un suero para combatir la peste. Monsieur Ton, un juez y padre de familia que pierde a su hijo a causa de la peste. La experiencia lo transforma y lo lleva a unirse al esfuerzo para combatir la enfermedad. Madame Rieu es la madre del doctor Rieu, que viene a cuidar de él después de que su esposa sea enviada a un sanatorio fuera de la ciudad. Monsieur Michel es el conserje del edificio donde vive el doctor Rieu. Es la primera víctima de la peste en la novela. Continuamos con el resumen. Al comenzar el libro se puede describir a Orán como una ciudad fea, activa y monótona, en la cual los que la habitan llevan un ritmo de vida muy estricto, ya que solo piensan en trabajar y tener fortuna, sin darse mucho tiempo de ocio para disfrutar de los placeres mundanos. Todo esto cambia cuando llega a la vida de estos ciudadanos una peste que deja una suma de muertos terrorífica. Es tal la magnitud de esta peste que la ciudad entera es aislada y custodiada fuertemente. El estilo de vida de las personas de la ciudad se ve sometido a un enorme cambio, en el cual muchos temían y otros no habían tenido tiempo ni de pensar en temer a la peste. En la historia destacan dos personajes, los cuales son el doctor Bernard Rieu, que trata por todos los medios de luchar contra la peste y contenerla, y el otro personaje que destaca es el periodista Rambert,
el cual es una persona ajena a la ciudad en donde se encontraba y debido a su intenso amor por una mujer de Francia, intenta escapar de la ciudad para irse a reunirse con ella. Pero no lo logra, debido a la fuerte custodia que se había implantado en la ciudad. Pese a que no logra escapar, el periodista se dedica a ayudar a combatir la peste del lugar. El libro transcurre a medida que la peste se va desarrollando en el día a día de las personas de Orán, siendo esta la verdadera protagonista de la historia. La peste es el instrumento que inspira a muchas de las personas a tomar un rumbo determinado en la historia, algunos de egoísmo y otros de generosidad. Daru lo describe con estas palabras: esa porquería de enfermedad, hasta los que no la tienen parecen llevarla en el corazón. Final. La trama sigue a varios personajes, incluidos el doctor Bernard Rieu, el periodista Raymond Rambert, el turista Jean Tarot, el funcionario público Joseph Grand y el sacerdote jesuita Padre Panelou. A medida que la peste se propaga, la ciudad se aísla y se instaura un estado de cuarentena. El doctor Rieu, el protagonista, es el primero en reconocer la gravedad de la situación y trabaja incansablemente para combatir la enfermedad, a pesar de las pérdidas personales y la desesperanza. A través de su compromiso, Camus presenta un ejemplo de solidaridad humana y de resistencia ante la adversidad. Raymond Rambert, un periodista que se encontraba en Oran para investigar condiciones sanitarias, queda atrapado en la ciudad debido a la cuarentena. Desesperado por reunirse con su amada en París, Rambert intenta escapar, pero finalmente decide quedarse y ayudar a combatir la peste. Jean Tarot, un turista que también queda atrapado en Oran, se convierte en un personaje central en la lucha contra la enfermedad. Tarot organiza un grupo de voluntarios para ayudar a los enfermos y a las autoridades sanitarias. A lo largo de la novela, Tarot reflexiona sobre su vida y sus acciones, cuestionándose la moralidad y el sentido del compromiso humano. Joseph Grand es un funcionario público que lleva una vida monótona y solitaria, obsesionado por escribir la frase perfecta para comenzar su novela. A pesar de su aparente insignificancia, Grand se une al esfuerzo colectivo contra la peste y se convierte en un personaje de gran importancia simbólica. El padre Panelou, un sacerdote jesuita, predica serenos que la peste es un castigo divino por los pecados de la humanidad. A medida que la situación empeora, el padre Panelou se enfrenta a su propia crisis de fe y a la complejidad del sufrimiento humano. La novela muestra cómo los personajes se enfrentan el sufrimiento, la muerte y la incertidumbre, y cómo la lucha colectiva y el compromiso con los demás les permiten enfrentar la adversidad. Camus utiliza la peste como metáfora de la opresión política y social y sugiere que, en última instancia, la libertad y la solidaridad humana son más importantes que la ideología. Al final, la peste se desvanece tan misteriosamente como apareció y la ciudad vuelve a la vida. Los personajes sobrevivientes se encuentran cambiados y, a pesar de la alegría del reencuentro con sus seres queridos, la experiencia de la peste los ha marcado profundamente. El final de la novela, aunque aparentemente optimista con la desaparición de la peste, también lleva un mensaje de precaución. Camus sugiere que la peste no ha desaparecido por completo, sino que se ha retirado de la oscuridad, esperando a resurgir en otro momento. Este final ambiguo sirve como recordatorio de que la lucha contra la opresión y el sufrimiento es una tarea constante y que la vigilancia y la solidaridad son fundamentales para enfrentar las crisis futuras. Análisis literario. Temas. Los temas principales son el sufrimiento y la muerte. La peste como enfermedad representa el sufrimiento humano y la inevitabilidad de la muerte. A través de este tema, Camus explora
cómo los personajes enfrentan la pérdida y la incertidumbre y cómo el sufrimiento puede unir o separar a las personas. Otros temas son la solidaridad y la responsabilidad. La lucha colectiva contra la peste destaca la importancia de la solidaridad y la responsabilidad individual y colectiva. Los personajes, a pesar de sus diferencias, se unen en un esfuerzo común para combatir esta enfermedad. Otros temas son la libertad y la opresión. La peste también funciona como una metáfora de la opresión política o social. La lucha de los personajes por la libertad, tanto en el ámbito personal como en el colectivo, es un tema central de la novela. Por último, otros temas que también se tocan en esta obra son el existencialismo y lo absurdo. Camus explora el absurdo de la existencia humana y cómo los personajes enfrentan la falta de sentido en un mundo lleno de sufrimiento. La novela invita al lector a considerar la importancia de la acción y la autenticidad en un mundo absurdo. Estilo. La peste se caracteriza por un estilo sobrio y descriptivo que refleja la atmósfera opresiva de la ciudad en cuarentena. Camus utiliza un narrador omnisciente en tercera persona que proporciona una visión panorámica de la situación y permite al lector acceder a los pensamientos y sentimientos de los personajes. Estructura. La novela está dividida en 5 partes que siguen la progresión de la peste desde su aparición hasta su desaparición. Esta estructura permite a Camus explorar las diferentes etapas del sufrimiento y la lucha, cómo los personajes evolucionan y a lo largo de la historia también lo hace. Simbolismo. La peste. Como mencionamos antes, la peste funciona como una metáfora de la opresión política y social, así como el sufrimiento humano en general. Las ratas. La aparición de ratas muertas al comienzo de la novela simboliza la llegada de la peste y la muerte. El manuscrito de Grand. La obsesión de Joseph Grand por escribir la frase perfecta en su novela representa la búsqueda de la perfección y la imposibilidad de alcanzarla en un mundo absurdo. La cuarentena. La cuarentena impuesta por Gauguin simboliza la falta de libertad y la opresión que enfrentan los personajes tanto a nivel personal como colectivo. Género. La peste, de Albert Camus, es una novela existencialista que pertenece al género de la ficción literaria. Además, se puede considerar una alegoría que utiliza el contexto de una epidemia para explorar temas universales como el sufrimiento, la solidaridad, la libertad y la responsabilidad humana. Opinión. La peste es una poderosa reflexión sobre la condición humana, la lucha contra la opresión y la importancia de la solidaridad y el compromiso con los demás en tiempos de crisis. Además de la experiencia de los personajes, Camus invita al lector a reflexionar sobre el sentido de la vida, la inevitabilidad del sufrimiento y la capacidad de los seres humanos para enfrentar y superar adversidades. La novela también plantea preguntas sobre la responsabilidad individual y colectiva en situaciones de crisis, así como sobre la naturaleza del mal y la posibilidad de redención. La lucha de los personajes contra la peste se convierte en una metáfora de la lucha por la libertad y la dignidad humana en un mundo en el que la opresión y la violencia parecen omnipresentes. La peste está considerada como una de las obras cumbre de la narrativa del siglo XX. Amarga y penetrante alegoría de un mundo al que solo una catástrofe logra rehumanizar. Lo que ahora tiene entre manos el lector es una novela apasionante, de gran densidad y de profunda comprensión del ser humano. En el transcurrir de los años se ha convertido en uno de los clásicos más indiscutibles de la literatura francesa de todos los tiempos y en uno de los más leídos. La peste es una de las novelas más importantes escritas en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, como hemos dicho antes. Su contenido trasciende la anécdota. Una epidemia de peste en la ciudad de Oran abre un tiempo de miedo y de muerte en el mundo.
La narración describe admirablemente la atmósfera de la ciudad acosada por la peste y el denuedo de los hombres que arriesgan sus vidas para salvarla en la atroz epidemia. El libro se ciñe a los hechos en un momento dado, sin embargo prevalece en el recuerdo de un universo existente antes y después de los hechos que aquí se cuentan. Un universo rico en vida y dinamismo. Curiosamente, a raíz del coronavirus se han reactivado las ventas de este gran clásico contemporáneo, lo que nos da una idea de que, a pesar de las épocas, las situaciones y las reacciones humanas, no varían tanto. La historia se repite. Personalmente le doy 5 puntos sobre 5.